Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Hoy vamos a tener nuevamente un programa muy interesante. Le pedimos que estén ahí muy atentos. Le hablo claro, es dirigido específicamente a nuestros hermanos adventistas. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompaña David Medina. Le vamos a pedir a David entonces que tenga la oración para comenzar el programa y entrar directo en el tema. Oh amado Padre, oh Rey del Universo, Salvador de nuestras vidas a través de los méritos de su Hijo, en esta mañana nos dirigimos a su trono de gracia, al lugar santísimo a través de sus méritos, Padre, sí, en acción de gracias por su bendición de permitirnos estar nuevamente en estas ondas radiales, y pedimos, Padre, que usted extienda su bendición para cada uno de sus hijos en esta mañana que está conectado a este programa. Le pedimos, Padre, que le conceda su Espíritu Santo y sabiduría del cielo para entender este precioso tema. En el nombre y por los méritos de su Hijo, Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador, pedimos estas cosas, oh Padre. Así sea, oh Padre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ok, vamos a entrar directo al tema en esta mañana, que lleva por título ¿Cómo fue cambiada la Iglesia Adventista para pensar que el Espíritu Santo es un tercer ser o una tercera persona? Ok, mis queridos hermanos, se ha afirmado que Elena White se convirtió al trinitarismo 20 años antes de su fallecimiento. Esta afirmación errónea está basada en unas cuantas citas que Leroy Edwin Fromm, un teólogo adventista, se había dado a la tarea a buscar, sabiendo que este grupo de citas iban a ser fácilmente malinterpretadas. Él examinó más de 100,000 páginas de sus escritos, más de 100,000 páginas de los escritos de Elena White, o más de 25 millones de palabras, para encontrar algunas de estas citas que en la superficie aparentaban encajar con el concepto trinitario sobre el Espíritu Santo. Pero solo si usted elige leerlas en ese concepto trinitario y a expensas de cientos de declaraciones no trinitarias que ella escribió. Y esto es bien importante, mis queridos hermanos, porque tiene que notar que ellos ponen un grupito de citas elegidas específicamente porque pueden ser fácilmente torcidas, y echan en el zafacón cientos de citas no trinitarias de Elena White para apoyar y seguir adelante con su agenda. Noten que Fromm fue etiquetado como siendo el hombre más peligroso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hoy día es sospechoso de haber sido un jesuita. El 14 de diciembre de 1955, Leroy Fromm, en una carta a Reuben Figure, escribió: Yo fui públicamente denunciado en la capilla del Colegio Misionero de Washington por el Dr. Benjamin George Wilkinson como el hombre más peligroso en esta denominación. Ahora, eso que tú acabas de decir, David, es extremadamente
importante. Ok, algunas personas pues preguntarán, bueno, algunos de los que nos están escuchando no saben ni quién es Leroy Edwin Froom, pero Leroy Edwin Froom es un teólogo que vivió en los fines del siglo XIX y murió en el 1974 y se dio a la tarea a cambiar las creencias de los adventistas en el aspecto, primero desde las décadas del 1920 y en el 40, 1920, 30 y 40, trabajó para cambiar la postura sobre el Espíritu Santo y para que la denominación aceptara la Trinidad, y en la década de los 50 también trabajó para cambiar la naturaleza de Cristo, cómo se ve respecto al don profético manifestado en Ellen White y otras cosas. O sea que, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Ahora, este hombre como ahí tú mencionaste, que lo denunció públicamente en esa capilla, es el doctor Benjamin George Wilkinson. Benjamin George Wilkinson también es un teólogo adventista, pero que obviamente él no pensaba para nada igual que Froom. Entonces, lo interesante con el doctor Benjamin George Wilkinson es que él hasta encontró o pudo, ¿cómo podríamos desenmascarar a jesuitas que estaban enseñando en universidades adventistas? Y no porque él lo pensara, sino por evidencia, porque ellos recibían cartas de instituciones jesuitas donde se les instruía qué hacer. O sea, esta persona, Dios lo tenía allí puesto con un propósito. Yo quiero leer 2 citas de él, aunque tenemos mucho material para presentarlo y a lo mejor nos quedemos cortos, pero quiero leer 2 citas de él para que entonces ustedes capten la mentalidad de este doctor Wilkinson que denunció a Leroy Froom. Ok, voy con la primera cita, se la voy a estar leyendo de un libro que escribió el doctor Wilkinson. Lo pueden conseguir en internet, ponen Truth Triumphant, lo pueden conseguir en PDF. Usted puede, eso es una joya, ese librito. Le voy a leer un parrafito de la página 316. Este libro es del 1944. La traducción la hice directamente del libro en inglés y dice así: estos hombres, refiriéndose a los jesuitas, dice, estos hombres, los jesuitas, fueron calificados en traición sublimada y entrenado durante años en el arte de rápido debate en que él podría atrapar a un oponente por el astuto uso de términos ambiguos. Escuchen esto, mis queridos hermanos, porque a lo mejor usted pueda reconocer algunos supuestos líderes con estas características que Wilkinson está mencionando aquí acerca de los jesuitas. Ellos estaban entrenados durante años en el arte de rápido debate en el que podría atrapar a un oponente por el astuto uso de términos ambiguos. Se propusieron dominar todas las escuelas y colegios. Esto intentaron lograr en las escuelas no católicas, obviamente, por ocupar los púlpitos y las sillas de los dirigentes, no como jesuitas, sino como profesos adherentes de las iglesias evangélicas a las cuales pertenecían estas escuelas. O sea que ellos infiltraban a las iglesias protestantes. Dice, fue su objetivo estudiado el entrar bajo el pretexto de la amistad en los servicios del Estado y a subir como asesores a los oficiales más altos, donde podían influir en asuntos para llevarlos a la órbita de Roma. Esto es lo que presenta, o algunas de las cosas que presenta Wilkinson en su libro Truth Triumphant. La iglesia del desierto. Y Truth Triumphant, pues, la verdad triunfante. La otra cita que quería leer de él para que ustedes pues pudieran comprender la mentalidad de Wilkinson
viene de una carta que Wilkinson escribió en el 1936 y dice así, dice, en respuesta a su carta del 13 de octubre sobre la doctrina de la Trinidad, he de decir que los adventistas no y nunca han aceptado la oscura misteriosa doctrina católica de la Trinidad. Ahí ustedes pueden ver por qué había esa rivalidad entre Leroy Froom y Wilkinson. Continuamos. La afirmación de que a Elena se le había dado luz, a la hermana White, se le había dado luz que resultó en su conversión al trinitarismo, realmente quiere decir que Dios le había estado mintiendo por muchas décadas. Esta declaración es obviamente falsa. La nueva luz no puede contradecir la vieja luz, porque la vieja luz sería una mentira de parte de Dios. Un cambio de no trinitaria a trinitaria es una total pirueta o maroma hacia atrás y nunca pudiera ser llamada verdad progresiva. Exacto, mi hermano. Si usted empieza a pensar o a meditar sobre esto, esas cientos de citas que hoy eligen voluntariamente echar al zafacón, con las citas que son mal interpretadas, porque las ven a través de unos lentes del trinitarismo, pues si usted entiende, como hoy día entiende la mayoría de los adventistas del séptimo día, que Elena que Elena de White cambió de ser no trinitaria a trinitaria, pues eso es lo que realmente estaría presentando. Estaría diciendo que Dios a ella le estuvo mintiendo por entonces décadas, porque ya tiene más citas sobre la divinidad no trinitaria que esas poquitas citas que encontró Froom para sacarlas de contexto. Lamentablemente, Froom eventualmente logró convencer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con estas citas mal interpretadas de que Elena White se había convertido y que era trinitaria. Pero él tuvo que esperar hasta la muerte de Elena White y de todos los pioneros, por cuanto él nunca hubiera logrado este cambio mientras ellos estuviesen vivos. Mediten en eso, mis queridos hermanos, porque si él lo hubiera hecho en sus tiempos, hubiera sido desenmascarado por lo que es. Y Jesús no dijo en vano, por sus frutos los conoceréis. El engaño de Froom fue tan exitoso que hoy día muchos creen que las citas del libro El Evangelismo pertenecen a un libro escrito por la hermana White. Pero realmente fue escrito y compilado por Froom en el 1946, lo cual fue 30 años después de la muerte de Elena White. Noten que los títulos, subtítulos y textos en negritas antes de las citas en este libro no son sus palabras, y algunos incluyen la palabra Trinidad, la cual ella nunca escribió. Ahora escuchen eso, mis hermanos, escuchen eso, porque eso es un detalle terrible que hay que ponerle atención. Si tú coges esas citas que fácilmente pueden ser sacadas de contexto si tienes los lentes trinitarios puestos, pues entonces, y le pones títulos, subtítulos y negritas para enfatizar que ya el que vaya a leer la cita esté sugestionado a que lo que va a leer es trinitario, pues mi hermano, cualquiera que lo lea piensa que es trinitario. Pero si uno hace un estudio serio, tomando todas las citas que la hermana escribió, se da cuenta entonces que ella no era trinitaria y que no quiso decir tal cosa. En estas citas son catalogadas normalmente bajo EV 446 al 448, o mejor dicho, El Evangelismo, el nombre del libro, páginas 446 a la 448. Elena White actualmente enseñó que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ella leía, sabía bien el inglés. Lo que decía el texto, pues ella lo comprendía. Ella no ponía otra interpretación a lo que el texto decía. Ella entendía lo que decía el texto. Por eso si decía Espíritu de Dios, pues ella entendía que era el Espíritu de Dios. Ella entendía que era el Espíritu de Dios llegando a nosotros a través de su Hijo, y por lo tanto ella frecuentemente escribió que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo,
Por ejemplo, escuchen esto. Ella escribió, nosotros, bueno, yo quiero leer porque eso es más que una oración. Yo quiero leer un poquito antes, o por lo menos la oración anterior, para que usted pueda entrar en contexto y ver que ella no era trinitaria. Y la oración antes comienza diciendo así. Ella dice, el Señor está pronto por venir. Queremos ese entendimiento completo y perfecto que solo el Señor puede dar. Y entonces ella dice, no es seguro tomar el espíritu de otro. No es seguro tomar el espíritu de otro. ¿Qué cosa que ella diga eso? Y entonces inmediatamente después dice, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos la fuerza y la gracia y la eficacia. Eso es de la Carta 66 de 1894, el párrafo 18, que nunca ha sido publicado y que nunca ha sido traducido. Obviamente uno pregunta, oye, ¿por qué esta cita Leroy Froom no la escogió? Porque si esta cita la hubiera escogido Leroy Froom para hacer su librito del evangelismo, se le hubiera caído el engaño que él creía propagar. Y entonces quiero leerle otra cita contundente para que ustedes vean que esto ha sido, como estábamos diciendo, una pirueta que le hicieron a los adventistas y lamentablemente ellos cayeron en ella. Y la otra cita dice así, tienen que mostrar la distinción entre el espíritu del cristianismo y el espíritu del mundo. Tienen que mostrar la influencia controladora del poder de Dios sobre el corazón humano. Dios nos ayude a que podamos ser santificados por la verdad y que la santificación tenga su influencia para leudar a los que están a nuestro alrededor. No la levadura de malicia, no la levadura de los celos, no la levadura del mal de conjeturas, sino que es la levadura del Espíritu de Jesucristo, que es enviado desde el cielo, llamado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu afecta el corazón y la mente. Las citas que le acabé de leer de la hermana White no pueden ser mal interpretadas. No pueden ser, ahí no pueden, por eso es que Leroy Froom no las usó. Esas citas que le acabé de leer no las pudo usar. Imposible torcerlas. Y quiero que estén claros con relación a esto. Nosotros podemos coger todas las citas de Elena White y presentarlas en el contexto no trinitario. Los trinitarios no pueden hacer eso. Tienen que aferrarse al puñito de citas que buscó Leroy Froom. Muy interesante. Quisiera mencionarle a los radioyentes, amigos adventistas y hermanos, que tengan el libro, que miren en este capítulo donde se quiere probar la Trinidad, que empieza con una cita que no es trinitaria. Es terrible, esa cita es tremenda. Pero muchos hoy son indoctrinados de tal manera que tienen mentalidad trinitaria, cuando ellos equivocadamente creen que las citas que Froom compiló y puso en un libro implican que el Espíritu Santo es un tercer ser. Pero Elena White se refería al Espíritu de Cristo, no a un tercer ser. Ella era 100% consistente en todo lo que ella escribió. Y como ella escribió, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pues ella también escribió, el Consolador es el Espíritu de Cristo. Ella también escribió, el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo. Ella escribió, la tercera persona es el Espíritu de Cristo. El tercer gran poder es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo dado en el Pentecostés era el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo que Jesús sopló sobre sus discípulos era su propio Espíritu. El Espíritu Santo que Cristo envió para representarse a sí mismo era su propio Espíritu. Los dignatarios celestiales eran el Padre, el Hijo y el Espíritu de Cristo. El trío celestial es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Cristo. Y ella revela vez tras vez que solo hay dos seres, el Padre y el Hijo. No hay un tercer ser. Existen literalmente cientos de citas de la hermana White que confirman los hechos antes mencionados. Pero siendo que aquí el espacio es reducido, presentaré una cita que demuestre y confirme lo mencionado anteriormente. La primera cubre casi todos los puntos mencionados.
Mis queridos hermanos, pongan atención y búsquenlo en su libro si lo tienen. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Por ejemplo, de las citas compiladas por Fromm que mencionan la tercera persona, el tercer gran poder, los tres dignatarios celestiales, el trío celestial, reciben contestación con esta cita nada más. Y escuchen, mis queridos hermanos, la cita proviene de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152, párrafo 3 del 1909. 1909, 6 años antes de que ella muriera. Ellos están diciendo que ella se hizo trinitaria 20 años antes de su fallecimiento. Una vil mentira, pero escuchen la cita. La cita dice de la siguiente manera: tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Para la gloria y la honra de Dios, esa cita subsiste hasta el día de hoy para poder desenmascarar a estos mentirosos que quieren engañar a nuestra denominación. El tercer gran poder. Cristo ha dado su espíritu como un poder divino. Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. Miren la fecha, 1908. Y eso explica quién es ese tercer gran poder. El Consolador. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. E.G.W. Manuscript Releases, volumen 14, página 179, párrafo 2. El Espíritu de verdad. Dice, Jesús viene a usted como el Espíritu de verdad. Manuscript Releases, volumen 2, página 337, párrafo 1. El Espíritu que Jesús sopló sobre sus discípulos. Y como hubo dicho esto, Él, Cristo, les sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Antes que sus discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo les sopló su Espíritu sobre ellos. Amén. Deseado de toda la gente, página 745, párrafo 2. El Espíritu dado en el Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo no está limitada a alguna edad o alguna raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu, no una tercera persona, estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador, o sea, el Espíritu de Cristo, ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Hechos de los Apóstoles, página 40, párrafo 3. El Espíritu que representa a Cristo. Cristo vino a nuestro mundo, pero el mundo no podía soportar su pureza. Él ha vuelto a su Padre, pero Él ha enviado a su Santo Espíritu para representarse a sí mismo en el mundo hasta que Él regrese otra vez. Manuscrito 1 del 11 de enero de 1897. Más claro no canta el gallo. Y algo que tenemos que notar en los escritos de Elena White, que ella siempre destaca dos seres, solo dos seres, no tres seres. Nunca habla de un tercer ser. El Padre y el Hijo solamente deben ser exaltados. Use Instructor, 7 de julio del 1898. Mediten en eso, mis queridos hermanos, porque si usted cree que son tres coeternos y coiguales, que meramente lo que tienen son, sus nombres son meramente títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque los tres son igualitos, ¿por qué es que solamente dos deben ser exaltados? Para meditar. Y como Elena White escribió que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, para cualquier cita que Fromm usó respecto al Espíritu Santo que ha sido malentendida, reemplace esas palabras Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo o Cristo por su Espíritu y léala nuevamente. Yo le aseguro a usted que no podrá ser malentendida como una cita trinitaria. Por ejemplo, esta cita. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo reemplace con Espíritu de Cristo, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando en estos terrenos.
Ok, esa cita que acaba de leer David es del libro El Evangelismo, la página 447, el párrafo 5. Pero quiero dejarles saber que esa cita fue tomada del manuscrito 66, el párrafo 11. Y entonces, y también esa cita aparece en Sermones y Charlas, volumen 2, la página 136, párrafo 6. Pero en la fuente donde esa cita fue tomada, ella no termina donde la terminó Froom. Si uno la busca en esas fuentes, le sigue la frase. Voy a leerle la cita completa como sería. Dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es persona, está caminando en estos terrenos. Si lo hubiéramos reemplazado Espíritu Santo por el Espíritu de Cristo, pues ya usted sabe, hubiera entendido más claro que se refería al Espíritu de Cristo. Pero entonces continúa diciendo, invisible a los ojos humanos. Y uno pregunta, ¿por qué a lo mejor o por qué Leroy Froom no continuó la cita con eso? Pues porque lo más probable es que si los hermanos leyeran en otras fuentes cómo ella señala quién era el que se manifestaba invisiblemente, entonces el engaño no iba a ser tan fácil. A lo mejor Froom no la utilizó por esa razón, porque si leyeran esta próxima cita, pues sabrían que él estaría mintiendo tratando de presentar que es un tercer ser. Escuchen esto. Cuán pocos comprenden que Jesús, invisible, está caminando a su lado. Manuscript Releases, volumen 14, página 125, párrafo 3. Y citas como esta. Y él, refiriéndose a Cristo, es una presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. Hijas de Dios, página 182, párrafo 3 del 1897. 1897. Pues entonces, si nosotros leemos esa cita, si Leroy Froom le hubiera puesto al final a la cita que él tomó para sacar de contexto quién era el que estaba invisible, se iba a dar cuenta uno que leyera los escritos de Elena White, se iba a dar cuenta que ella se estaba refiriendo específicamente al Espíritu de Cristo y no a una tercera persona. ¿Quién es el invisible? Pues Cristo. ¿Y por qué es Cristo invisible? Porque lo es por su Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, los pioneros adventistas no tenían problema con las pocas palabras, las pocas citas que Froom rebuscó, porque ellos sabían quién era el Espíritu Santo y nunca las leerían en un contexto trinitario. Pero si su creencia es que el Espíritu Santo es un tercer ser, o sea, si usted tiene puestos esos lentes trinitarios, entonces eso es lo que usted entenderá cuando lea esa cita. Pero no es lo que Elena White creía. El escoger algunas citas de los escritos de Elena White que pueden encajar con el concepto trinitario acerca de Dios, mientras se ignoran las cientos de citas de Elena White que no encajan con el concepto trinitario acerca de Dios, no es una manera honesta del uso de sus escritos. Para comprender correctamente lo que Dios ha revelado a través de Elena White y para encontrar cuáles eran sus creencias sobre este tema, es necesario ver todas las citas que ella escribió sobre el tema. No solamente un grupo selecto de citas que se usan para el beneficio de propagar lo que encaja con la agenda trinitaria. Eso es equivalente a un engaño. Eso es equivalente a una mentira. Eso es un fraude. En efecto, la obra de Leroy Edwin Froom. Mis queridos hermanos, abran los ojos. Despierta Adventista. Y me gustaría añadir que a través de la historia, los jesuitas, la obra maestra del catolicismo, ha tenido una facilidad en encontrar citas que no existen. Exacto. Así que esto es una tremenda evidencia para los investigadores. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo se nos acabó. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que puedan sintonizar el próximo programa. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Que el Señor les bendiga.
Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.